Saludos hermanos y amigos, bendición del Altísimo. Hoy jueves 4 de noviembre. Invitamos a nuestros amigos que nos ven por YouTube a que se suscriban a este canal y le den clic a la campanita o la hagan tocar, y así permitirán que otros tantos puedan recibir la bendición de estos estudios internacionalmente. Hoy es jueves 4 de noviembre. Continuamos el estudio de la lección número 6, porque ¿qué nación grande hay? Y el texto para memorizar dice: ¿y qué nación grande hay entre vosotros que tenga estatutos y juicios justos como toda esta ley que yo pongo delante de vosotros? Deuteronomio 4:8. Señor, danos la sabiduría y la inteligencia para obedecer la luz que cada día recibimos. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos. Amén. Para hoy jueves, vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. ¿Qué es sabiduría y qué es inteligencia? Sabiduría es la facultad que permite aplicar los hechos en la vida diaria. De nada vale que yo predique esto si no me lo aplico primariamente a mí y después a los demás. Porque la Biblia está escrita para una sola persona. ¿Qué persona? Para el que la lee, para el que la escucha. Ese es el propósito de la Biblia. Es un libro para una persona, y esa una persona la transmite con su vida a otra persona por precepto y por ejemplo. Eso es sabiduría. Conocimiento es la acumulación de hechos inconexos sin la capacidad de aplicarlos en la vida diaria. Prudencia es la precaución para evitar posibles daños. Es una virtud para actuar con cautela, con respeto a los demás. Entonces, la inteligencia es eso. Sabiduría es eso. Facultad que permite aplicar los hechos en la vida diaria. Por eso que dice vuestra sabiduría y vuestra inteligencia, como nos dice Proverbios, como nos dice el libro de Proverbios, y también como nos dice el libro de Deuteronomio, el capítulo 4 y el versículo 6, que nos habla así: guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría, la aplicación de la ley en tu vida y en la mía. Porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia en ojos de los pueblos. ¿Y qué más? Los cuales oirán todas estas leyes y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, grande nación es esta. Cuando la nación de Israel era grande, cuando obedecía los estatutos, la ley de Dios, sería un pueblo sabio y entendido. Esa inteligencia, la capacidad de usar correctamente lo aprendido. Amigo, ayer hablamos del propósito que Dios tenía con su pueblo y las ventajas materiales
gozadas por su pueblo Israel, tenían el propósito de atraer la atención y captar el interés de los paganos, para quienes las ventajas espirituales menos evidentes no tenían atractivo natural, y ellos se reunirían y vendría de lejos, como dice Isaías 49:18, desde los extremos de la tierra a buscar la luz que habría en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel, que resplandecería sobre el monte de Jehová, como dice Isaías capítulo 60. Y las naciones que no habían sabido del verdadero Dios correrían a Jerusalén, la capital, por causa de la manifiesta evidencia de las bendiciones divinas que acompañarían a Israel. Y de un país extranjero a otro vendrían embajadores para descubrir, como pasó con la reina de Sabá, que fue a conocer la sabiduría de Salomón. Y ella contestó: ni aún la mitad se me ha dicho de toda la sabiduría que descansa sobre Israel. Así que, mis hermanos, ellos vendrían a conocer el secreto del éxito de la nación de Israel, y sus dirigentes tendrían la oportunidad de dirigir los pensamientos de los visitantes a la fuente de todo lo bueno, es a saber, Dios. Entonces su mente se orientaría de lo visible a lo invisible, de lo material a lo espiritual, de lo temporal a lo eterno. Los embajadores gentiles, cuando regresaran a sus países, dirían a sus compatriotas: vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová, como dice Zacarías capítulo 8. Habrían enviado entonces mensajeros a Israel para decirles, como dice Zacarías 8:23, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Y nación tras nación se habría unido al pueblo de Dios y se juntaría con la familia de Jacob, y finalmente la casa de Dios en Israel, especialmente en Jerusalén, habría llamado, o habría de llamarse, casa de oración para todos los pueblos, como dice Isaías 56. Y como dice Zacarías 2:11, y en aquel día muchos pueblos y fuertes naciones habrían venido a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Y los hijos de esos extranjeros habrían seguido a Jehová para servirle, para amar su nombre, y las puertas de la santa ciudad Jerusalén habrían estado siempre abiertas para recibir las riquezas entregadas a Israel para ayudar a convertir a las demás naciones. Y finalmente todas las naciones habrían llamado a Jerusalén trono de Jehová y habrían venido a ella para no andar más tras la dureza de su malvado corazón. Dice el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 232, la pluma inspirada, lo siguiente: todos los que se volvieran de la idolatría al culto del verdadero Dios habrían de unirse con el pueblo escogido, y a medida que aumentara el número de los israelitas, estos habían de ensanchar sus fronteras hasta que su reino abarcara el mundo. Palabras de Vida del Gran Maestro, página 232. Y de este modo, Israel habría de florecer, habría de echar renuevos y llevar fruto al mundo entero. Ahora, estas promesas de prosperidad, de éxito,
debían haber hallado su cumplimiento en gran medida, como dice Profetas y Reyes en la página 519, durante los siglos que siguieron al regreso de los israelitas de las tierras de su cautiverio. Dios quería que toda la tierra fuese preparada para la primera venida de Cristo, así como hoy se está preparando el terreno para su segunda venida. Profetas y Reyes, página 519 de la Pluma Inspirada. Y a pesar del fracaso final de Israel, cuando el Salvador nació, se había extendido por todas partes un conocimiento sin límite del Dios verdadero y de la esperanza mesiánica. Y si la nación hubiese sido fiel a su cometido y valorado bien el excelso destino que Dios le había reservado, toda la tierra hubiera esperado la venida del Mesías con intenso anhelo. El Mesías habría venido, muerto y resucitado, y Jerusalén se hubiera convertido en una gran metrópoli o centro misionero, y la tierra se iluminaría con la luz de la verdad para evangelizar al mundo entero. Pero Israel no cumplió el propósito por el cual fue creada como nación. Si Jerusalén, como dice en el libro El deseado de todas las gentes, en la página 529, si Jerusalén hubiese conocido lo que era su privilegio conocer y hecho caso de la luz que el cielo le había enviado, podría haberse destacado en la gloria de la prosperidad como reina de los reinos, como poderosa metrópoli de la tierra. Deseado de todas las gentes, página 529. Y como noble vid, habría llenado de fruto la superficie de todo el planeta. Y de haberse mantenido, como dice el conflicto de los siglos, página 21, de haberse mantenido Israel como nación fiel al cielo, Jerusalén habría sido para siempre la escogida de Dios. Conflicto de los siglos, página 21. Así que después de la última gran exhortación al mundo para que reconociera al Dios verdadero, los que persistieran en negarse a ser fieles a Jehová concebirían el mal pensamiento de sitiar la ciudad de Jerusalén y tomarla por la fuerza para apoderarse de las ventajas materiales que Dios había derramado sobre su pueblo. Durante el sitio, los israelitas réprobos habrían sido muertos por sus enemigos, según Zacarías 13. Y en el cuadro profético se presenta a Dios como el que convoca a todas las naciones en Jerusalén, en Joel capítulo 3. Porque Él tiene juicio contra las naciones porque se han rebelado contra su autoridad. Dios las juzgaría y las destruiría allí, como dice Isaías 34, y cualquier nación o reino que no sirviera a Israel perecería. Como dice el libro Palabras de Vida, el Gran Maestro, página 232, la Pluma Inspirada, habían de ser desposeídas las naciones que rechazaran el culto y el servicio al verdadero Dios. Entonces Israel iba a heredar a todas las naciones. Y de este modo, la tierra sería limpiada de los que se oponían a Dios. Y Jehová sería rey
sobre toda la tierra, según Zacarías 14, y su dominio se extendería de mar a mar y hasta los confines de la tierra. Y en ese día, como dice Zacarías 14:16, todos los que sobrevivieron de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos. Así que, mis hermanos, Dios proporcionó a su pueblo toda clase de facilidades para que llegaran a ser la nación más grande de la tierra. Y cuando produjo uvas silvestres, en vez de los frutos maduros del carácter, Dios preguntó en Isaías 5, ¿qué más podría hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? No había otra cosa que Dios pudiera hacer en favor de ellos, pero a pesar de esto, fracasaron. Como dice Patriarcas y Profetas, página 396, por no someterse a las restricciones y mandamientos de Dios, no pudieron llegar a la alta norma que Él deseaba que ellos alcanzasen, ni recibieron las bendiciones que Él estaba dispuesto a concederles. Así que aquellos israelitas que se esforzaron por cooperar con la voluntad revelada de Dios, recibieron en forma personal una medida de los beneficios que Dios había prometido a la nación. Ocurrió cuando Enoc, en Génesis 5, con Abraham en Génesis 26, con José en Génesis 39, así pasó con Moisés, de quien se dice que hasta el día de su muerte sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor, en Deuteronomio 34. Lo mismo pasó con Daniel, un ejemplo brillante de lo que el hombre puede llegar a ser aún en esta vida si hace de Dios su fuerza y aprovecha sabiamente las oportunidades y los privilegios que están a su alcance. Y así pasó con Samuel, pasó con Elías, pasó con Juan el Bautista, pasó con Juan el discípulo amado y muchos otros. Y la vida de Cristo es el ejemplo perfecto del carácter de Dios, que Él quiere que se reproduzca en su pueblo en consecuencia. Como dice el libro La Educación, la pluma inspirada, en la página 16, el ideal que Dios tiene para sus hijos está por encima del alcance del más elevado pensamiento humano. Termina diciendo, el blanco a alcanzarse es la piedad, la semejanza a Dios. Libro La Educación, página 16 del Espíritu de la Profecía. Amigo y hermano, si el pueblo de Dios, aunque se dividió después de la muerte de Salomón, hubiese buscado después de Dios, y la tribu de Judá del reino del sur hubiese permanecido fiel a Dios, su cautiverio no hubiera sido necesario. Porque vez tras vez Dios advirtió a su pueblo que la desobediencia daría como resultado el cautiverio, como dice Deuteronomio 4:9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, y enseñarlas a tus hijos y a los hijos de tus hijos.
y a los hijos de tus hijos. Y en el 8:19 nos dice de Deuteronomio: mas sería si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares, protesto hoy contra vosotros que de cierto pereceréis como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Deuteronomio 8:19 y 20. Dios les anunció que progresivamente disminuiría su fuerza y su prestigio como nación hasta que todos fueran llevados cautivos. Como dice 2 Crónicas 36, y el propósito de Dios era que el ejemplo de Israel sirviera como advertencia para Judá. Pero Judá no aprendió la lección y después de un siglo de apostasía, el reino fue destruido y sus habitantes arrancados de su tierra, y en la adversidad aprendieron las lecciones que no habían asimilado durante los años de prosperidad. Por eso Daniel y los 3 hebreos predicaron allá en Babilonia en los 70 años. Y aunque todo esto pasó, Dios no abandonó a su pueblo ni aún durante el cautiverio. Él quiso renovar su pacto con él, incluyendo las bendiciones respectivas de Jeremías 33. Y todo lo que se había prometido aún podía cumplirse si tan solo este pueblo se hubiese vuelto de todo corazón a Dios. Pero, como dice el libro Profetas y Reyes, la página 519, que conforme a su magnánimo propósito, las promesas del pacto habrían de cumplirse en gran medida durante los siglos que siguieron al regreso de los israelitas de las tierras de su cautiverio, porque Dios quería que toda la tierra fuese preparada para la primera venida de Cristo, así como hoy se está preparando el terreno para su segunda venida. Profetas y Reyes, página 519 de la Pluma Inspirada. Es importante destacar que todas las promesas del Antiguo Testamento que anticipaba el tiempo de la restauración de los judíos fueron dadas antes de su regreso al cautiverio, como dice Isaías 10, Jeremías 16, Ezequiel 34, Amós 9, etc. Y así comprendió Daniel estas promesas en Daniel 9. Reconoció que el cautiverio confirmaba la maldición que había caído sobre ellos por su desobediencia. Pero mis hermanos, Israel como nación tendría su última oportunidad de cooperar con el plan de Dios en un lapso comprendido entre el retorno de Babilonia en el 457 y el rechazo del Mesías en el año 31, es decir, 490 años literales. Sin embargo, se cumplió o se hizo evidente que los judíos nunca alcanzarían la norma que Dios requería de ellos, lo cual Malaquías hace notar con toda claridad en su libro. El culto rutinario continuó y suplantó la religión sincera, y se respetaban más las tradiciones humanas que la voluntad revelada de Dios, porque perdieron de vista el espíritu de la ley. Olvidaron que Dios aborrece los ritos externos y que solo pide del hombre que haga justicia, que ame la misericordia
y que se humille ante Dios, como dice Miqueas 6:8. Dios soportó a este pueblo, pero cuando terminó el periodo de prueba de los 490 años, la nación judía aún permanecía obstinada e impenitente, y por eso perdió su papel de privilegio como representante de Dios en la tierra. Hoy Dios tiene la iglesia, la misma que deriva del Antiguo Testamento, la iglesia cristiana que Cristo fundó y que fue fortalecida en el aposento alto con el derramamiento del Espíritu Santo sobre ella. Y esto ha hecho posible que hoy sea el cristianismo la religión más poblada del planeta, y toda la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren, como el mar cubre la tierra. Mis hermanos, no defraudemos a Dios. Que vuestra sabiduría e inteligencia sea guardar los mandamientos de Dios, porque esto nos hace diferentes a los demás. Que Dios nos bendiga. Estuvo contigo el profesor Ramón Romero.